1:56 volvemos con las noticias. Caracol del día. Hay polémica por la propuesta del gobierno de cobrarle impuesto al patrimonio a más colombianos. Diego Rodríguez nos explica quiénes deberían pagarlo y la forma como sería liquidado. Diego, buenas tardes. ¿Quiénes serán entonces los afectados? Mónica, muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Según la propuesta del Gobierno Nacional que se presentará ante el Congreso esta misma semana, todas aquellas personas que tengan un patrimonio líquido o neto, es decir, sin deudas, por encima de los 750 millones de pesos, tendrían que pagar este impuesto. Pero para conocer todos los detalles, cuáles serían las tablas con las que se grabaría este impuesto, se los presentamos en el siguiente informe. De acuerdo con la propuesta del Ministerio de Hacienda para incrementar el impuesto al patrimonio, se debe tener en cuenta que cabría 4 tarifas para quienes cuenten con patrimonios líquidos o netos por encima de 750 millones de pesos. Para patrimonios superiores a 750 millones de pesos, pero inferiores a 3.000 millones de pesos, la tasa que se le aplicaría sería de 0.4%. Para los patrimonios que van entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, la tasa sería del 1.1%. Para patrimonios entre 5.000 y 8.000 millones de pesos, la tasa sería del 2%. Y para patrimonios superiores a los 8.000 millones de pesos, la tasa que se aplicaría sería la del 2.25%. La DIAN explicó cómo puede usted calcular su patrimonio líquido, que es la base para aplicar esta tarifa. Mirar cuál es su patrimonio, sus activos, su casa, su vehículo, sus cuentas bancarias, etc. A eso le resta las deudas. Eso da el patrimonio líquido. Con eso usted puede saber si debe o no debe declarar. Puede restar 340 millones de pesos por la vivienda o apartamento que tenga. Puede restar las acciones que tenga en compañías para evitar la doble tributación. Si usted tiene aportes, por ejemplo, a cooperativas, las puede restar. Es decir, que si usted tiene un apartamento familiar de 750 millones de pesos, del cual debe 300 millones, solo se contabilizan los 450 millones pagados. Y como es propiedad compartida, se divide ese costo. Por tanto, cada uno, padre y madre, tendría un patrimonio de 225 millones de pesos, por lo que ninguno de los dos tendría que pagar este impuesto. Pero si usted alcanza el umbral, tenga en cuenta que no habría una única tarifa. Por ejemplo, para un patrimonio de 20.000 millones de pesos. Tiene 20.000 millones de pesos, coja los primeros 3.000. Por esos primeros 3.000 paga 0.4. Entre 3.000 y 5.000 paga 1.1. Entre 5.000 y 8.000 paga 2. Y de 8 para arriba paga 2.25 por todo lo que tenga por encima de 8, o sea, en este caso por 12. Según la DIAN, este impuesto lo pagarían unas 40.000 empresas y unas 50.000 personas naturales, y el tributo podría pagarse en 2 cuotas durante el año. Es importante destacar que el Ministerio de Hacienda también aclaró que de este impuesto al patrimonio para el 2015 se van a disponer 8 billones de pesos para atender a las víctimas del conflicto. Información desde el centro de Bogotá. Diego Rodríguez, Noticias Caracol. Diego, gracias. Y este anuncio, como hemos visto, le ha caído muy mal a algunos. En Cali encontramos a un pequeño empresario que está desesperado ante el posible crecimiento de su impuesto al patrimonio. Eduardo Manzano tiene la historia. Eduardo, buenas tardes. Hola Vanessa, muy buenas tardes. Pues mire, el señor está muy preocupado porque en principio él creía que le tocaba pagar los 16, casi 17 millones de pesos que inicialmente se anunció, porque se hablaba en principio de un 2.25% sobre ese patrimonio de 750 millones de pesos. De ahí su gran preocupación. Jorge Fernández tiene una pequeña empresa de litografía en el centro de Cali. Dice que las pocas máquinas que posee apenas le permiten mantener vivo el negocio. Hemos tenido que restringir personal y pues estamos en el plan de ver cómo podemos subsistir. Estamos subsistiendo. En sus propias palabras, el impuesto al patrimonio sería como un puntillazo para su empresa, que viene afrontando una grave situación económica, no solo por el comportamiento del mercado, sino por la alta carga impositiva que debe asumir. Gravísimo, porque es que uno no trabaja sino para pagar los impuestos. Es demasiados impuestos, es industria y comercio, es cámara de comercio, es el IVA y es la renta. Y ahora
el impuesto al patrimonio. Máquinas como estas en este tipo de negocio deberían estar trabajando las 24 horas. Sin embargo, los empresarios las mantienen paralizadas porque incluso señalan que han tenido que despedir personal debido a que los ingresos no alcanzan. Jorge sostiene que hay otro agravante. Hasta para comprar una caja de puntillas, los empresarios están obligados a pagar con cheque. Yo creo que la filosofía es que toda la plata entre a las entidades financieras y para poder cobrar el otro impuesto del 4 por 1000. Pequeños y medianos empresarios como él esperan solo una cosa, que la reforma tributaria no pase en el Congreso de la República. De acuerdo con los atenuantes que ha anunciado hoy el gobierno, a don Jorge Fernández le tocaría pagar cerca de 3 millones de pesos anuales como impuesto al patrimonio. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Gracias, Eduardo. En Noticias Caracol las noticias tienen contexto. Han sido varios los impuestos establecidos en el país de forma transitoria y para solucionar temas temporales, pero que se volvieron permanentes. El impuesto al patrimonio nació en 2003 para preservar el proyecto de seguridad democrática y se esperaba que estuviera vigente durante 4 años. La medida se extendió en 2006 y en 2010. Este año el gobierno propone nuevamente extenderlo. Otro impuesto que ha sido imposible desmontar es el del 4 por 1000. Comenzó en 2 por 1000 hace 16 años, 2 por 1000 en 1998 como una medida temporal y desde entonces se ha ido incrementando y prorrogando en varias ocasiones y por distintos gobiernos. Ya el actual dijo que se va a extender hasta el 2018. En 1990, el impuesto sobre el valor agregado o IVA elevó su tarifa del 10 al 12%. En el 92 pasó al 14% y en 1995 pasó al 16%. A la fecha está vigente con diferentes tarifas. ¿Qué opina de que se amplíe el número de personas que deben pagar impuesto al patrimonio? Cuéntenos utilizando la etiqueta numeral Noticias Caracol.